Hola, ¿me confirman por favor si me escuchan?
Muy bien, excelente. Aló, ¿será que allá nos están escuchando? Ya averiguaste, listo. Bueno, muy bienvenidos. Vamos a iniciar hoy con una idea que seguramente han escuchado, pero yo creo que detrás de esa idea pues hay varias cosas que decir. ¿Han escuchado la frase que dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional? Sí, ¿y qué opinan? Sí, es real, pero, pero ojo con lo que voy a decir. Sufrimiento opcional. Cuando es opcional, ¿qué significa? Entonces pregunto, ¿ustedes han elegido sufrir en sus vidas? De forma inconsciente. Ese es el asunto. Y ese sufrimiento viene de algo que se llama la no aceptación. Entonces resulta que lo que vamos a entrar hoy, que ya iniciamos, pero que vamos a entrar en más materia, es que la no aceptación podríamos llamarlo también resistencia. Nosotros constantemente nos resistimos. De hecho, cuando nos saludamos, ¿cómo vas? En la lucha. ¿Cierto? Entonces todo no lo han, ¿cierto? Hay que estudiar bien y mejorando. Sí, unas frases muy cuestionables que espero que es que las hagan conscientes para no reprogramar su cerebro de esa manera, porque de alguna forma el lenguaje tiene poder, las palabras tienen poder, y cuando nombramos las cosas de esa manera, pues vamos como co-creando nuestra existencia. Entonces, listo, el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy en el tema de aceptación. Esto incluso lo podríamos llamar aceptación radical. Hasta ese punto vamos a llegar. Pero, ojo, no es un hueso duro de roer. Pues es un hueso duro de roer. No es fácil de digerir este concepto, porque usualmente con qué palabra se confunde aceptación, con resignación, y consideran que es lo mismo, pero tienen la diferencia clara. Tampoco, ¿cierto? O sea, ya por allá sospechamos que aceptación y resignación no es lo mismo, ¿cierto? Pero entonces vamos a llegar a esa diferenciación. Miren, esto es lo que les dije que íbamos a ver hoy. Aceptar, ojo, miren esto, la realidad del dolor, porque el dolor es inevitable, pero la inutilidad del sufrimiento, que tanto nosotros participamos en el sufrimiento. Y como les mencioné la vez pasada, yo puedo llegar al estado de mindfulness con esta sabiduría. Entiendan esto como unos conceptos profundos de sabiduría. Conocer la ecuación del sufrimiento, esta ecuación creo que les va a ser muy útil. Identificar el problema de la resistencia y del control, vamos a hacer un ejercicio bien interesante. Y vamos a ver estilos de afrontamiento ante las situaciones que no podemos cambiar. Esto va a ser también muy importante, que es la aceptación radical, los principios, las dificultades y algunas prácticas. Entonces vamos a iniciar. ¿Por qué sufrimos? Ustedes han sufrido, ¿cierto? Eso ya me lo respondieron todos que han sufrido. Pero ¿por qué sufrimos? Por bobos. Una respuesta interesante. De maltrato, pero interesante. Porque la vida no es como uno que a veces se presenta como uno no quiere, ¿cierto? Podríamos decir que la vida es como un péndulo, ¿cierto? Entonces, voy a pintar aquí un péndulo. ¿Cierto? La vida se mueve como un péndulo, ¿cierto? Y este es el lado positivo y este es el lado negativo de la vida, ¿cierto? Ustedes se imaginan un péndulo viajando de aquí para allá, de aquí parando y después otra vez para allá. ¿Se lo imaginan? Así es que queremos nosotros la vida. Un péndulo, entonces está desconectado de la realidad. Cuando hablamos de sabiduría, también tendremos que tener en cuenta la palabra ignorancia. Y yo les he mencionado que cuando yo les digo ignorantes, no les digo ignorantes porque no sepan algo, sino que esta realidad la ignoramos constantemente. O sea, yo ya lo sé, pero me hago el loco con eso. Listo, entonces miren, ¿por qué sufrimos? Vamos a mirar. Dolor. Esta es la parte positiva, esta es la parte negativa. Siempre que estamos en el tema del dolor, lo hemos conversado, ¿cuál es nuestro relacionamiento con el dolor? Evitarlo, ¿cierto? Aversión. Entonces, sufrimos por aversión. Este tema es muy claro, sufrimos por aversión. Pero ¿por qué sufrimos cuando
el tema está por acá, cuando la vida pasa por las partes positivas de la existencia. Ustedes ven que aquí hay algún tipo de sufrimiento. La gente va al psicólogo porque está muy bien, el matrimonio funciona, la economía, ¿cierto que no? Pero miren, aquí hay sufrimiento. En el lado positivo de la vida hay sufrimiento. ¿Quién se le ocurre por qué cuando las cosas son positivas sufrimos? ¿Por qué qué? Y miren que eso es muy de nuestra idiosincrasia y de nuestra cosmovisión judeocristiana. Cuando todo, absolutamente todo va muy bien, uno como que hace un alto en el camino y dice, todo tan bien, de esto tan bueno no van tanto, ¿será que va a pasar algo? Y pasa. Pero ojo, a veces pensamos que es porque hay un castigo divino, porque hicimos algo mal, entonces las cosas pues, pero no es por eso, es porque aquí yo les estoy mostrando de nuevo la ley de la impermanencia. O sea, todo cambia. Entonces, cuando está por aquí, el sufrimiento que generamos en el lado positivo se llama apego. Porque a las cosas positivas nos apegamos. Entonces, cada vez que está por aquí, decimos, ay, ¿será que se va a acabar? Y se acaba. O, ojo que aquí vamos a entender también una frase que es relativamente enigmática, muy asociada al budismo. Dice, la raíz del sufrimiento es el deseo. ¿Por qué la raíz del sufrimiento es el deseo? No porque haya algo malo en desear, sino porque cuando deseo, de entrada me desconecta de lo que hay. ¿Cierto? Estaría mejor si tuviera cualquier cosa. Y hacemos muchas cosas y luchamos mucho por conseguir aquello que deseamos, pero una vez lo conseguimos, inevitablemente se va a perder. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay apego o hay aferramiento. No significa que yo todo lo que consiga y todo lo que me guste no lo pueda disfrutar, ¿cierto? Incluso yo lo podría desear. El problema del deseo es el apego, es el aferramiento, pero también porque sufro porque no lo tengo y sufro cuando lo consigo. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros sufrimos. Y aquí vamos a hacer una distinción para que vean la promesa que hay detrás de lo que estamos viendo. Nosotros podríamos llamar a esto sufrimiento primario, que es el dolor, que es el inevitable del que estamos hablando, pero también podemos llamar a esto sufrimiento secundario, que es el evitable. Este es el inevitable dolor y esto lo podríamos dejar como sufrimiento, pero usualmente hacen esta distinción. Miren el dativo que les voy a soltar acá. Si hay un 100% de sufrimiento, podríamos atribuir al dolor primario un 15% y al dolor secundario o al sufrimiento secundario un 85%. Entonces la promesa es que nos podríamos liberar libres de apego y de sufrimiento del 85% del dolor, pero con este dolor primario nos vamos a tener que reconciliar porque es inevitable en la vida. Y tristemente, cuando les hablo de ignorancia, yo les hago una pregunta. No sé si ya se las he hecho, pero vuelvo y se las repito si ya se las hice. Tengo una pastillita que se las puedo vender y si ustedes la compran y se la toman, eliminan el dolor de su existencia. ¿Quiénes están interesados en la pastillita? No, pues usualmente no piensan tanto cuando lo ofrezco. ¿Quiénes están interesados en la pastilla para quitarles el dolor de su existencia? ¿A quién le interesa la pastilla? Tan poquitos, ¿por aquí no les interesa la pastilla? Vea, interesante. Miren, ¿cómo? Que todo hace parte del ser. O sea, todo eso lo debemos vivir para aprender a afrontar toda situación. No puedo estar más de acuerdo contigo, pero la pastillita es muy atractiva porque el dolor es muy aversivo, ¿cierto? Pero miren el asunto, si yo les doy la pastillita, les quito el dolor y una vez que les quito el dolor, en el mismo instante les quito la capacidad de sentir placer. Ahí sí ya todo el mundo dice, no, dejémoslo así.
Y con esto quiero volver a explicar cuando les digo que nosotros creemos o tenemos la secreta esperanza de que en el futuro va a haber salvación. ¿Qué significa que en el futuro va a haber salvación? Que en el fondo vivimos con esta cosita aquí metida de que en el futuro no me voy a encontrar el dolor, no me voy a encontrar la tristeza, no me voy a encontrar la decepción, no me voy a encontrar la frustración, no me voy a encontrar el frío, el hambre, el sueño, todo aquello que es aversivo. Nosotros en el fondo deseamos que eso no vuelva a suceder. Y eso es un comportamiento muy ignorante de la naturaleza, de la realidad del dolor, pero vamos a avanzar en la inutilidad del sufrimiento, porque el sufrimiento tiene que ver más con nosotros, el dolor con la vida. Porque, ojo, el dolor no es nuestro enemigo. Cuando, pues les cuento un datico, para de pronto los que todavía quieren la pastilla, existe una enfermedad donde la gente no siente dolor. ¿Ustedes qué creen que le pasa a una persona que no siente dolor? Físico. Porque entonces volvemos al mismo punto que ya sé para dónde vas. ¿Hay diferencia entre el dolor físico y el dolor emocional? Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia? Dolor, vení que me tienen que acordar porque es que con los que están virtuales, no sé. Que hay dolores emocionales que vienen por ascendencia, pues de cadenas familiares que a veces arraigan el comportamiento de cada persona. Y digamos que romper con esos temores pues es muy complejo y a veces digamos que esa es la diferencia entre la concepción de uno físico y uno emocional, pues creería. Miren, es cierto, nosotros hacemos como una distinción entre el dolor físico y el dolor emocional, pero yo quiero que se pillen lo siguiente, y esto ya lo vimos, pero vale la pena repasarlo. Yo les preguntaba el otro día, ¿ustedes qué prefieren, el dolor de un pie quebrado o el dolor de una tusa? Eso se acuerdan cuando lo conversamos. Listo. Yo qué estoy tratando de explicar ahí es que dentro de esta maestría emocional nosotros vivimos en un eterno presente. A pesar de que tenemos esta capacidad de recordar el pasado y proyectarnos hacia el futuro, y ahí están mencionando un pasado generacional, ¿cierto? Nosotros heredamos cosas de otras generaciones, etcétera, cosas, nosotros vinimos aquí a resolver cosas, vinimos aquí a aprender, y hay cosas que quien no aprende la lección, pues la repite, y si no la repite uno, pues la repite de generación en generación. Estamos tratando de resolver cosas. Pero como queremos que esto sea muy práctico, sea muy útil dentro de la maestría emocional, yo les he dicho que meditar es hacer una pausa y generar más conciencia de qué es lo que me está pasando. Entonces, el truquito es este. Sí, hacemos una distinción entre dolor físico y dolor emocional, pero el dolor emocional, por más emocional que sea, se siente en el cuerpo de una manera física. Lo que pasa es que cuando hablamos de dolor emocional, el dolor no tiene que ver tanto con lo que estoy sintiendo en el cuerpo, sino con la historia que me estoy contando en la cabeza. Porque si ustedes hacen ese alto en el camino, cuando tengan un dolor emocional y lo chequean como sensación, les aseguro que no van a encontrar una sensación totalmente aversiva como si lo puede generar el dolor físico. Cuando yo les digo, ¿cuál dolor prefieren? ¿El dolor físico o el dolor emocional? Y ustedes escogen el dolor físico muy doloroso, como un pie quebrado, un esguince, es porque si en ese mismo instante yo los pusiera a sentir ese dolor emocional o físico en el acto, les aseguro que ustedes preferirían el dolor emocional al físico si lo vemos como sensación. Entonces ahí viene la utilidad. Yo podría hacer ese alto en el camino, desconectarme, que estamos desarrollando la habilidad del pensamiento, no es tan fácil porque el pensamiento nos arrastra, y cuando estamos, por ejemplo, en una tusa, lo que estamos pensando es que nadie nos va a volver a amar. Yo no nací para amar nadie. Entonces, la ranchera, la canción. Entonces, en ese momento pensamos que absolutamente nadie más en la vida nos va a amar, ¿o me equivoco? Entonces, ese solo pensamiento
y ya nos vamos a meter en la no aceptación, entonces es el que genera el sufrimiento. Porque yo podría hacer en ese momento un alto en el camino y decir, ve, qué interesante, estoy en medio de una tusa, ¿dónde la estoy sintiendo? ¿Cierto? Y ahí viene este tema que va a ser muy útil. Cualquier cosa que ustedes estén sintiendo tiene que ver mucho dónde está su atención. Entonces, en una tusa la atención está secuestrada por toda esta historia, ¿cierto? La habilidad que yo estoy desarrollando es que en vez de conectarme con la historia, en vez de energizarla, en vez de prestarle atención involuntariamente, yo traigo conciencia a ese momento, surge la libertad, vengo al cuerpo, reviso mi cuerpo y le permito a esa sensación estar. Porque va a estar y puede ser atendida como la casa de huéspedes, ustedes son anfitriones de una casa de huéspedes, entonces yo le permito estar porque el dolor, y cuando les pongo el tema de si existe una enfermedad que las personas no sienten dolor, alguien me dijo, ¿qué le puede pasar a esa persona? ¿Qué le puede pasar a una persona que no siente dolor físico? Tampoco, digámoslo que en esa enfermedad ellos como que parece ser que no sienten dolor y sienten algo de placer. Pero el problema delicado es el siguiente, una persona que no siente dolor físico no es capaz de cuidarse a sí misma. Se tiran de un segundo piso, se les quiebra un pie, no lo sienten, siguen caminando, después no les funciona. Pasan por un lugar, se cortan y no se dan cuenta que se desangraron. ¿Cierto? Deja algo de funcionar y no tienen la señal de que se perdió el equilibrio, de que está habiendo una falla. ¿Cierto? Entonces miren que el dolor no es mi enemigo y en la maestría emocional tampoco el dolor emocional. En la medida en que yo sepa que eso que estoy sintiendo tiene una función, como tanto lo hemos conversado, especialmente cuando venimos pues de este módulo de emociones. Entonces, insisto, lo que hemos repetido acá, porque pues una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Esto entra muy bien en términos teóricos, ¿cierto? Yo y me conozco mucha gente que tiene toda esta teoría muy organizada, pero ¿cómo hago yo para llevar esto a la práctica? Entonces, vamos a entrar en la semana de la aceptación. Venimos de la semana de las emociones, ¿cierto? ¿Tuvieron emociones durante la semana? ¿Cómo les fue con ellas? ¿Qué hicieron? ¿Se sintieron un poquito más empoderados? Aquí le vamos a sumar otro elemento, y es que a la emoción yo la puedo aceptar. Entonces, cuando yo la acepto, lo que no le estoy ofreciendo es resistencia. Cuando yo a las cosas les ofrezco resistencia, esa resistencia crea persistencia en el tiempo. Entonces van a tener que ensayar porque nosotros somos expertos en no aceptación. ¿Qué es la no aceptación? La resistencia, la rebeldía, el resentimiento, se me olvida otra R por ahí. Rebeldía, resistencia, y la más famosa, resignación, que es con la que la confundimos. Entonces, estas son las razones por las cuales nosotros sufrimos. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos de esto. Uno, luchamos contra la realidad y no queremos aceptarla, generamos sufrimiento. Cuando eso pasa, casi siempre nos dedicamos a gastar mucha energía en buscar culpables en nosotros o en otras personas, y esta mente que tenemos anticipa el futuro de forma negativa constantemente, que eso ya sabemos que es parte incluso del tema evolutivo. Entonces, miren, esta ecuación les va a ser muy útil, como para que yo se las copiaré por ahí en el grupo en que estamos teniendo, pero esto les va a ser de muchísima utilidad para entender esto. Entonces, miren, está el dolor, que es inevitable, multiplicado por la resistencia que hacemos o lo que podríamos llamar no aceptación. Esta multiplicación es la que genera el sufrimiento. Entonces les voy a poner dos ejemplos para que me entiendan esto bien. Puede haber aquí un dentista que sé que nos choca mucho, o un traumatólogo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Piensen en un dolor muy intenso. El máximo es 10 y el dolor que estoy sintiendo es de 8. Esos dolores, pues, malucos. Si yo voy donde el dentista, donde el traumatólogo, ¿qué tanta resistencia le ofrezco yo? Pues no mucha. Finalmente fui donde él, me dispuse, me senté, tengo, digamos, como la conciencia de que me va
a ayudar, me va a servir, entonces me resisto lo mínimo posible, ¿cierto? Si yo me resistiera absolutamente nada, no habría sufrimiento, solo dolor. Pero digamos que me resisto un poco, 1, 8 por 1, 8, un sufrimiento de 8. Pero si exactamente ese mismo dolor no me lo proporcionó un dentista, sino un atracador, un traumatólogo, sino un atracador, pues claro, es algo que uno no se espera. ¿Qué le ofrece a un atracador? Toda la resistencia del mundo. Entonces miren cómo pasamos de un sufrimiento de 8 a un sufrimiento de 80. En la medida en que yo desarrolle esta, porque considero también que no solo es una habilidad, sino que vamos a denominar en la maestría emocional a la aceptación como una emoción sublime. ¿Por qué la llamamos una emoción sublime? Porque la tristeza surge de la nada, ¿cierto? La alegría también surge. Todas las emociones primarias que vimos surgen, yo no las elijo, pero la aceptación no surge espontáneamente. ¿O a ustedes les ha surgido frente a una situación de dolor espontáneamente la aceptación? No. Es algo que hay que cultivar, es algo que yo tengo que ofrecer. Entonces miren la primera definición que les voy a dar de aceptación. Recibir de buena gana lo que se me da y se me ofrece. Nosotros hay muchas cosas que la vida nos da y nos ofrece y no las recibimos de buena gana. Y no las recibimos de buena gana porque nuestra mente quisiera que fuese distinto a como las cosas son. Entonces hace como una brecha entre lo que es y lo que yo debería o lo que yo siento y pienso y creo que debería ser, ¿cierto? Entonces, mientras más controladores seamos, va a haber mucho más sufrimiento. Pero la paradoja es que el control de alguna manera nos da seguridad, ¿o no? Cuando todas las cosas yo las tengo bajo control, ¿qué sentimos? Seguridad. Entonces, a la gente le fascina el control. Pero como la cosa se sale de control, adivinen qué hacemos. Generamos más control. ¿Por qué? Porque ¿qué estamos buscando a través del control? De tener las cosas bajo nuestro control. Seguridad. Entonces, vuelvo y les cuento esto. La vida es lo suficientemente estable para confiar en ella, pero en el fondo la vida es incertidumbre. Siempre va a haber algo que se nos salga del control. Entonces vamos a ver el problema de la resistencia del control, porque cuando las cosas se nos salen de control es que generamos sufrimiento. Entonces está más o menos claro la ecuación del sufrimiento. Les va a ser útil. ¿Por qué? Porque entonces, insisto, cuando se vean en una situación en esta semana, ¿cierto? Que les esté generando dolor, puede ser físico o puede ser emocional, entonces ustedes van a sacar una de sus herramientas que no la tenían antes, pero que ahora la tienen, pero ojo, es una herramienta que yo tendré que desarrollar maestría con ella. Pues a mí, yo les planteaba el otro día, si me entregan una herramienta, pero yo no la sé utilizar, pues muy bueno, pero me va a demorar un tiempo mientras logro volverme hábil con la herramienta. Entonces, una de las herramientas que ustedes tendrán es la herramienta de la aceptación. Tendrán que preguntarse, ¿yo me estoy resistiendo o estoy aceptando esta situación? Pero ahí viene la distinción también que les voy a hacer. Aquí voy a borrar un poco el tablero. Entre las formas que nos podemos enfrentar a las situaciones difíciles. Vamos a encontrar unas. Ya se las voy a mostrar. Pero aquí voy a avanzar otro poquito más para poderles mostrar esto. Entonces, miren, vamos a meternos un poco al problema de la resistencia y del control. Problemas fácilmente controlables, problemas de dificultad intermedia para su control y problemas de difícil control. ¿Listo? Pérdida de un autobús. ¿Qué tan difícil es un temita de estos? Una cosa relativamente insignificante, pero ¿cuánto nos podemos resistir a esto? Mucho. Con mucha queja, con mucha rabia, con mucho desespero.
¿cierto? Pero, no, pero es una cosa muy grave. Esta semana, miren, esta semana ustedes van a estar llenos de situaciones que son fácilmente solucionables. Pero a pesar de ser muy simples, nosotros les ofrecemos mucha resistencia. Entonces, ¿cuánta participación tenemos nosotros de cara al sufrimiento? Muchísima, porque todas estas situaciones, manchen un traje o un vestido, este es muy, como veo muchas mujeres, pues entonces hay una inversión de peluquería, de maquillaje, del vestido divino, etcétera, y como la vida no está bajo nuestro control, van y les derraman algo en el vestido. ¿Cómo se reacciona? Haciendo mucha resistencia y mucha pataleta. ¿Qué hay que hacer? Ponerse otro vestido y salga para la fiesta. Pero ¿cuánta gente ha dejado de ir a una fiesta porque en ese momento viene una rabia y una resistencia y se amarga el día y en la fiesta no está divertida porque está enganchada en el pasado, en lo que pasó y ya no puede hacer nada contra ello? Entonces les recuerdo el concepto nuevo de responsabilidad que ya se los había compartido, pero vale la pena aquí. El viejo, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién participó de los hechos? ¿Dónde se originó? Y mucha energía y mucho desgaste ahí. Pero ¿cómo es el nuevo concepto de responsabilidades? ¿Qué hay que aprender y qué hay que hacer? Entonces miren, todo lo que a ustedes les pase durante esta semana, encuéntrenle el lado bueno y la acción correspondiente sin la queja y sin la resistencia. Si quisieran y si le interesa sufrir, paren de sufrir, ¿cierto? Entonces la gente quisiera parar de sufrir, pero no sabe cómo. Yo les puedo garantizar que el 85% del sufrimiento ustedes podrían eliminarlo de sus vidas. El 15% no, pero el 85% sí, ofreciéndole ¿qué? Aceptación a este tipo de cosas. Una vez me sucede, una vez viene la reactividad, porque eso es inevitable, pero puedo parar y hacer ese alto y me doy cuenta que me estoy resistiendo, entonces aflojo, me suelto un poco. De la vida nos ofrece mucho de esto, pero miren, también nos ofrece demasiado de esto, o me equivoco, ¿cierto? El desempleo, un choque, un examen que no me han entregado y que todavía no conozco el resultado. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen un examen del cual podrían pensar que puede o no puede salir negativamente y qué hacemos antes de recibirlo? Preocuparnos. Es algo de lo que no me puedo ocupar. Entonces, como no me puedo ocupar, me preocupo y la preocupación solo existe en la cabeza, pero no hay nada que yo pueda hacer porque el examen todavía no me lo han entregado y no está en mis manos. Entonces miren que esto se necesita mucha maestría y mucha sabiduría para asumir esto, que lo entendemos, pero que la pregunta es ¿qué tanto lo llevamos a la práctica? Entonces estas situaciones se van a presentar, pero miren, también se va a presentar esto. Y frente a esto, pues que es lo horrible, muchos se han enfrentado y viene esta herramienta potente que es la aceptación. Entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuánto tiempo tenemos? A ver si me va para hacer el ejercicio. Yo creo que sí. Sí, estamos muy bien. Yo les voy a pedir en sus celulares en este instante, y ojalá que los que estén virtuales también lo hagan. Les voy a mostrar aquí la imagen. Vean pues, vamos a hacer un pequeño juego. Están viendo dos cajas. En la primera caja van a meter, lo van a escribir, pueden anotar caja 1. Van a meter en esta caja todas aquellas cosas sobre las que ustedes consideren que no ejercen ningún control. La ilusión del control. Esto es una gran ilusión, pero nosotros estamos muy metidos en ella. Entonces vamos a tratar de cuestionarlo un poco. En esta caja van a meter todas las cosas sobre las que ustedes consideran que no ejercen ningún control. ¿Ya lo están haciendo? Arranquemos por esa primera caja. Pero de entrada, ahora que las miran, ¿qué ven de particular en ellas o en esta imagen? Hay una caja más grande que la otra. Entonces, listo, vamos a
meter en esta caja todas las cosas sobre las que ustedes consideran que no ejercen ningún tipo de control. Y los que estén virtuales nos pueden escribir por el chat y tú nos vas contando el chisme que van diciendo. Listo. Puede ser de la vida, puede ser del trabajo también. Creo que aquí puede haber una conversación interesante alrededor de sus labores, de sus actividades profesionales. Listo, vamos. ¿Ya terminaron o todavía les falta? Denle a eso bastante, que entre más. Por eso esa caja es muy grande. Vamos a ver cuántas cosas logramos meter en esa caja. Entonces, tú estás haciendo la lista mentalmente, ¿cierto? Se vale. Y ojo, van a poner caja 2. Y en esta cajita, más chiquita, allá ya nos está revelando cositas, van a meter todo lo que ustedes consideren sobre lo cual tienen un control absoluto, que realmente sí está en mis manos. Y saben que es muy importante escribirlo, porque yo aspiro que de este ejercicio surja una revelación, surja una comprensión, porque esto lo habían hecho alguna vez en su vida, se habían sentado a pensar sobre las cosas sobre las que tienen y no tienen control. Miren, este ejercicio es supremamente importante. ¿Por qué? Porque una vez que yo defino sobre las cosas que no tengo control y sobre las cosas que sí tengo control, entonces la sabiduría consiste en llenar esta caja con mucha claridad, cerrarla y quitarle mi energía y mi atención. Porque si no tengo control sobre ello, ¿para qué me desgasto? Y poner toda mi atención sobre las que sí tengo control. Entonces vamos a revelar lo que escribieron. ¿Sobre qué cosas no tengo control? Alguien que me diga algo que haya escrito. Las decisiones de los demás. Entonces miren la revelación. ¿Quiénes están de acuerdo que no tenemos control sobre las decisiones de los demás? Ojo, lo que piensan, dicen y hacen los demás. Yo no tengo control sobre lo que piensan, dicen y hacen los demás. Pero ¿qué hacemos todos los días? Tratar de controlarlo. ¿Sí se lo pillan? O sea, nosotros racionalmente, si yo nos pongo todos muy juiciosos, este ejercicio lo he hecho muchísimas veces, todo el mundo saca con mucha claridad sobre las cosas que tiene control. Lo sabemos, pero lo ignoramos. ¿Sí me entienden de la ignorancia que yo hablo acá? No es de la ignorancia de no saber, es de algo que ya sabemos, pero sistemáticamente lo ignoramos. Tenemos dos certezas en la vida, que estamos vivos, ¿o me equivoco? Todos están despiertos, sí, al menos es necesario estar despierto para esa conciencia, y de que vamos a morir, ¿o no? Esas son las dos grandes certezas, pero la segunda la ignoramos, como si eso nunca nos fuese a pasar. Y cuando nos pasa, ¿qué hacemos? Nos resistimos. Pues, claro,
Cuando nos pasa, nos morimos. No encuentro mejor respuesta que no hay nada que hacer. Pero ojo, es que no solo nos pasa a nosotros, nos pasa a todos, entonces tenemos una cantidad alrededor que va a morir. Entonces, eso es inevitable tampoco. Entonces, el dolor es inevitable y sí, efectivamente hay dolor frente a la muerte. ¿Ustedes saben cuál es el dolor más grande frente a la muerte que experimenta un ser humano? La muerte de un hijo. Es más, ni siquiera tiene nombre. A quien se le muere la pareja, llamamos viudo, viuda. ¿Cuál es el nombre de una persona a la que se le muere un hijo? ¿Tiene algún nombre? No lo tiene. ¿Por qué? Porque es un dolor que es innombrable. Entonces, ojo, la escena que les voy a poner. ¿Quiénes conocen La Piedad? Es una escultura que se le atribuye, que es de Miguel Ángel, ¿cierto? Si no estoy mal. Bueno, está por allá en Roma. Esa escultura es la Virgen María sosteniendo a Jesús que lo acaban de bajar de la cruz. Esa es la imagen de la máxima aceptación. ¿Por qué? Porque si ustedes la revisan, yo se las voy a traer, estaba tratando de cambiar la presentación con una actualización que la hice, pero no lo fue posible. Si ustedes van y miran esa foto, ella lo está sosteniendo con un brazo, pero otra mano que tiene suelta la tiene hacia arriba. Y en su cara, si ustedes la miran, no hay ninguna contracción, no hay ningún rictus de dolor, sino que tiene una mirada muy apacible. Ojo, hay tristeza, pero no hay ninguna resistencia. Eso es lo que podríamos llamar tristeza serena. Hay una aceptación tan radical y tan profunda que hay dolor, pero no hay sufrimiento. Ella no está pensando que las cosas deberían ser diferentes, ella no está pensando y odiando a quienes lo crucificaron, ella no está diciéndole adiós y quejándose con él, ella está simple y llanamente en una profunda y radical aceptación donde en ella queda el dolor, porque ¿qué emoción corresponde frente a la muerte de un hijo? Si ese hijo nos importa y lo queremos, la tristeza. O sea, ¿podría alguien que le importe y quiere un hijo no sentir tristeza? La tiene que sentir. Es lo correspondiente, sí. Claro. O sea, es la aceptación en sí, porque María sabía, pues desde que fue concebida, ella sabía que eso iba a pasar. Pues, pero ahí es donde está la aceptación, pues es decir, ante la muerte, Pero es que nosotros también sabemos. no, por eso te digo, No es María por allá, nosotros también sabemos. no, exacto, o sea, es como ese nivel supremo de aceptación sobre esa realidad. Básicamente les estoy poniendo un ejemplo muy extremo, pues tan extremo que no tiene nombre, pero incluso ahí hay aceptación y la clave es la siguiente. Yo les voy a mandar un documento de Gerardo Smelling, que es una persona que trabaja mucho el tema de aceptación y adivine cómo nombra la aceptación, la nombra como aceptología, porque él dice que es una ciencia. ¿Cuál es la característica de la ciencia? Que es medible, ¿cierto? Si algo yo lo puedo medir, lo paso por el método científico. Entonces dice, la aceptación es medible, porque nosotros tenemos un instrumento para saber si algo lo hemos aceptado o no lo hemos aceptado, y es el cuerpo. ¿Cuándo sé yo si algo lo estoy aceptando o no lo estoy aceptando? Cuando no hay contracción, cuando no hay resistencia mental, y especialmente esa resistencia mental se expresa en el cuerpo. Por eso les estoy hablando de la Virgen, porque si ustedes miran la cara, no hay una cara de sufrimiento, no está apretando el hilo, está con él ahí, ¿cierto? Entonces yo puedo saber si algo lo estoy aceptando o no lo estoy aceptando, porque, ojo, no es tan fácil distinguir cuando me estoy resignando y cuando algo lo estoy aceptando. Porque van a ver que, y aquí viene antes de que revelemos esto, que va a ser muy importante, escribe tan mal, espérenme a ver si por aquí me encuentro uno mejor. Miren, esto es una línea. Aquí en la mitad voy a poner la aceptación. Aquí voy a poner la resignación.
y aquí voy a poner de lo que más sufrimos, y es de sobreactuación. ¿Qué es la sobreactuación? Oh. ¿Quién me dice qué es la sobreactuación? Es muy dramático. ¿Qué más entienden por sobreactuación? La sobreactuación es tratar de hacer mucho más sobre un problema de lo que correspondería ser. Esto no me puede estar sucediendo a mí y me dicen que tengo una enfermedad y no le pregunto a un médico ni a 2 ni a 3, sino a 4, a 5, a 6, a 8 y le sigo dando y le sigo dando porque es que esto no me puede estar sucediendo a mí y voy a luchar y me voy a reventar hasta que esto sea como yo quiero que sea. Eso se llama sobreactuación y control. Nosotros en Occidente estamos muy acostumbrados y nuestra filosofía es la filosofía de la lucha, de la sobreactuación. Entonces, la sabiduría es moverme y darme cuenta, porque entonces si aquí hay sobreactuación, aquí hay desempoderamiento. Aquí hay cosas que podría hacer y no estoy haciendo. Entonces, para empezar a distinguir entre estas dos, podríamos decir que la resignación es un punto de llegada. O sea, hasta aquí llegué, tiro la toalla, no tengo nada más que hacer. Pero en realidad, sí tengo cosas que hacer. Simple y llanamente me desempoderé, me quité la energía. Punto de llegada, ¿cierto? En cambio, la aceptación es un punto de partida. Las cosas son como son, no me gustan, no las quiero, deberían ser diferentes, lo reconozco, lo acepto y me pregunto, ¿qué hay que hacer? Si hay algo que hacer, lo hago. Entonces, aquí les voy a meter en la aceptación algo que llamamos el esfuerzo realista. Esfuerzo, qué pena. Porque entonces miren que se confunde la aceptación con resignación porque la gente cree que la aceptación es no hacer nada. No, la aceptación incluye el esfuerzo realista. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos cuándo estamos siendo tercos o perseverantes. ¿A quién le ha pasado? Uno muchas veces no sabe si está siendo terco o si está siendo perseverante. A veces es el tiempo, el maestro tiempo, el que le explica uno esto. Pero aquí nadie va a poder hacer algo por ustedes, que es la reflexión frente a estos sucesos. Listo. Esto nos va a servir para conectarlo con este ejercicio para que podamos avanzar. ¿Qué más no hay en esta caja? ¿Qué más metieron en esta caja? Lo que hacen, piensan y dicen los demás. ¿Qué más? El clima. Pero venga, ¿hace cuánto estamos tratando de controlar el clima? Y hemos avanzado, ¿cierto? Ya hay aviones que tiran unos químicos y crean nubes y ahí andamos pegándole al asunto de tratar de controlar. Genera mucho sufrimiento, pero seguimos en la lucha, ¿cierto? ¿Qué más no tenemos control? Una enfermedad, sobre muchas enfermedades, pero también estamos ahí y no significa que no hagamos un esfuerzo realista y que sigamos investigando, pero no solo estamos luchando contra la enfermedad, sino que estamos luchando contra la muerte. ¿Es así o no es así? Y hemos ganado algún terreno, porque es una ilusión tan tesa, porque da la sensación de que hemos ganado mucho terreno. Les voy a hablar de otra ilusión, yo creo que ya se las he mencionado. ¿La Tierra gira alrededor del Sol o el Sol gira alrededor de la Tierra? Pero ojo, hasta el siglo XVII, todas las personas que habían existido en esta tierra pensaban lo contrario. O sea, es tan potente la ilusión, porque ¿qué es una ilusión? Pues yo lo veo salir por allá y lo veo entonces por allá y yo estoy quietecito. Ese man nos está dando vueltas. ¿O no?
Eso es lo que yo veo todos los días. ¿Cuántos, cuando les cambiaron el chip y les dijeron es mentira, somos nosotros los que giramos alrededor del sol, cuántos se resistieron? Pues tanto se resistieron que a señor le iban a colgar de sabemos dónde. Le tocó retractarse. Y dicen, no, 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 es como ustedes dicen, déjenme tranquilito antes de que me maten. Pero él tenía la certeza de que era así. Ustedes irán ganando terreno en ir rompiendo la ilusión del control. Porque pregunta, ¿cuántos de ustedes se consideran controladores? Listo. Perfeccionistas, que lo valoramos mucho. Y en las organizaciones lo valoran mucho. Pero ojo con esto, perfeccionista es una persona que sufre mucho, pero principalmente hace sufrir a los demás. Porque no le dan la talla. ¿Cierto? Y todo tiene. Y en el fondo, insisto, yo no estoy aquí diciendo que no tengamos una orientación hacia buscar la calidad, hacia buscar la excelencia, hacia buscar el desarrollo, pero con sabiduría. ¿Cierto? O sea, el asunto aquí es sabiduría. ¿Se acuerdan de la oración? Señor, dame ¿qué? Serenidad, pero también puede ser paciencia o aceptación. Señor, dame paciencia en la resistencia, ¿cierto? En el culo de la resistencia. Pero entonces miren esto, ¿para dónde los estoy llevando? Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Fuerza para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Ojo, yo no les puedo entregar mi sabiduría ni cualquier, pues no es porque estoy diciendo que yo sea sabio, sino que si se encuentran un sabio, él no les va a poder entregar su sabiduría. La sabiduría la tendríamos que desarrollar nosotros y empezar a volvernos muy bueno en qué lugar estamos. A rematar con la caja pequeña, ¿qué más metieron aquí? El clima. Hay algo que tiene que ver con este curso que quisiera oírlo, que alguien de pronto lo pueda tener, sobre que no ejerzo ningún tipo de control. Las emociones. ¿Qué piensan de las emociones, ya que esto es maestría emocional? Yo tengo control sobre las emociones. ¿Mm? Listo, entonces aquí llegaron al tema clave. Esta cajita no se trata de control absoluto. Esta cajita se trata de algo más. ¿Cuál sería la palabra? Sí. ¿Qué más dijeron? Sí. Eso es lo que yo quería escuchar, pero entonces téngamelo ahí. Manuela F. Manuela F. No, Manuela F. Póngamele un 10 de Manuela F. Entonces, pero miren, ojo, me voy a volver a lo que estamos hablando aquí, las emociones. Yo no puedo controlarlas, pero sí puedo influirlas. Esta caja no se trata de control. Lo máximo que tenemos en la vida, más que control, es capacidad de influir. Las emociones yo no las puedo controlar y lo que hacemos todos los días es controlarlas. Yo los estoy invitando a que a la emoción, más que controlarla, puedo ¿qué? Regularla, administrarla e influirla. Pero ojo, aquí viene la pregunta crucial, pues no me vayan a hacer caer mal. Les digo de antes, ¿cómo puedo influir la emoción? Ese es algo que hago con ella, pero la influyo de otra manera. ¿Qué hay en mi mundo interior? ¿Qué hay dentro de mi mundo interior? Recuérdeme, cuando ustedes habitan su mundo interior, ¿qué cosas se van a encontrar? Pensamientos, sensaciones, emociones, impulsos y espacios vacíos entre pensamiento y pensamiento que el miércoles la voy a sacar del estadio. Vino muy poquita gente el miércoles pasado y no quería gastarme esa pepita de oro o ese diamante con poquita gente. Entonces la voy a sacar del estadio este miércoles para que se animen. Porque yo podría y voy a tratar de llevarlos, que seguramente no la han tenido, una experiencia de ausencia de pensamientos. Perdón. Pero entonces, listo. ¿Cómo puedo influir la emoción? Amistándola me gusta, que en el fondo es aceptándola. Pero si quiero influirla, si quiero cambiar un poco el rumbo de mi emoción, ¿con qué la cambio? Dentro de esos elementos que acabamos de recordar que están en mi mundo interior. ¿Cómo puedo influir yo la emoción que estoy sintiendo? ¿Cuál es la verdadera causa y origen de la emoción?
Eso ya lo hablamos. Aquí, por eso yo les voy a repetir, porque hasta que por ese colador que son sus mentes, donde yo les echo información, me interesa que vayan quedando unas cositas medianamente memorables, que ustedes las puedan recordar. Entonces, ¿alguien se acuerda cuál es el verdadero origen de la emoción? Lo vamos a volver a hablar. Pero ¿alguien se acuerda? La interpretación tiene que ver no con la interpretación de mi pensamiento, sino con la interpretación de la situación. Entonces, con el pensamiento, yo puedo influir mi emoción. Porque el asunto es que, y esto no lo van a creer, pero resulta que la vida es neutra. Todo lo que pasa en la vida es neutro. ¿Cómo les cae esa bomba que les estoy tirando? Somos nosotros quienes juzgamos la situación de una manera u otra. Y dependiendo de cómo la juzguemos, sentimos. Entonces yo podría cambiar la emoción, controlarla, no, regularla. Me tengo que dar el lujo, ojo, de encontrar mi propia voz. Porque por inercia y por hábito, yo las situaciones las juzgo eventualmente casi siempre de la misma manera. ¿Se acuerdan de la historia de buenas, de malas? ¿Quién sabe? El señor del caballo. ¿Qué hacía el pueblo? Juzgar la situación, y lo hacía de manera automática. ¿Cómo no va a juzgar uno si tengo un solo caballo muy bonito y me lo han tratado de comprar y un día amanezco por la mañana y el caballo no está? ¿Ustedes qué harían? Se resisten, se cogen el pelo y dicen, puta, yo hubiera vendido este caballo, ahora ya no está en el establo, ¿cierto? Pero yo podría ver la situación y no juzgarla inmediatamente. ¿Qué hacía el Señor? Vean, después de que venía todo el pueblo, de buenas, de malas, quién sabe. Yo solo sé que el caballo no está en el establo. Yo solo sé, si me devuelvo aquí un poco, que me dejó el bus. Yo solo sé que se me manchó el traje. Yo solo sé que en este momento estoy desempleado. Eso es lo que sé. Eso es lo que yo estoy viendo. Eso es lo que estoy tocando. Eso es lo que estoy oliendo. Pero que frente a esto yo pienso que nunca más voy a volver a conseguir trabajo porque tengo X años. ¿Qué genero ahí? Un sufrimiento inútil e innecesario. ¿Por qué? Porque ¿qué garantía tiene uno de que nunca más va a volver a conseguir trabajo? ¿O será que frente a un desempleo de pronto la vida no le esté haciendo un favor? Yo chapaleé mucho una vez que me echaron de un trabajo y la vida me estaba haciendo un favor porque yo no hubiera tomado la decisión de renunciar. ¿Cierto? Entonces, de buenas, de malas, quién sabe, yo puedo dejar de generar ese sufrimiento. Entonces, me tocó, ¿cuál fue la niña que mencionó el pasado, el futuro? Miren, yo no tengo control sobre ninguna cosa. Ojo, yo tengo control sobre algo que ya haya sucedido. Yo tengo control sobre algo que aún no ha sucedido. Listo. No tengo control sobre el pasado y no tengo control sobre el futuro. Pero sí que puedo influenciar el eterno presente, porque la vida transcurre en un eterno presente. Entonces, el pasado ya pasó, el futuro no ha sucedido. ¿Yo qué puedo hacer? Puedo ir tomando conciencia y decidiendo cómo me voy a relacionar con este presente. Y dentro de las cosas que yo les estoy diciendo, cómo me voy a relacionar con el presente, está la aceptación. Entonces, miren, en estos 2 minutos, les muestro aquí los resultados. Aquí hay más o menos un resumen de las cosas sobre las que no tenemos control, las metemos en esa caja, cerramos esa caja con cinta, nos olvidamos de ella y esta cajita no se trata sobre control, sino que se trata sobre influir. Pero aquí para rematar entonces les hago una pregunta. ¿Quiénes de los presentes creen en el destino? ¿Quiénes de los presentes? Sean berracos, levanten la mano. Listo. Y los que levantaron la mano creen en el destino, que es más o menos eso que va a suceder independiente de cualquier cosa. ¿Tú crees que hay un destino y también alguien
¿Alguien está por ese lado? Hay un destino y al mismo tiempo se puede cambiar. Pero miren, cuando levantamos la mano de que creemos en el destino, lo que estamos diciendo es que hay cosas que van a suceder y suceden independiente de que uno se pare en las pestañas, haga esto y lo otro. ¿Listo? Entonces creo que hay mucha gente que cree en el destino, pero miren pues con lo que los voy a dejar. Ten cuidado, ojo. Pero venga, no se me meta por allá todavía, porque miren lo que les voy a decir y nos volvemos a encontrar para rematar el tema de aceptación, que, ojo, de este módulo de aceptación, yo tengo un curso de 12 módulos de aceptación. O sea, a la aceptación se le puede meter el diente con profundidad. Pero por el momento, miren lo que les voy a decir. Ten cuidado y presta atención a tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Ten cuidado y presta atención a tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Presta atención y ten cuidado con tus actos, porque se convertirán en tus hábitos. ¿Sí o no? Y ten cuidado y presta atención a tus hábitos, porque se convertirán en tu destino. O sea, no hay control, no hay control. Es una ilusión, pero yo sí lo puedo influir. O sea, yo participo más de mi destino de lo que podríamos suponer. Te les pongo un ejemplo para que nos vamos. Sí. Dice Juan Antonio, si el destino fuera absoluto, no habría que mirar para cruzar la calle. Interesante. Pero ¿quién vive de esa manera? Sí, vamos ahorita para la del poblado, todos bien animados, a ver y hacemos ese experimento. Si existe o no existe. Miren. No mueren, que dicen como no, es que él no... A uno como la muerte no llega sino el... se me olvidó, ya decía aquí un chavo del 8. Sí, o sea, es que ojo, lo que yo les estoy trayendo aquí es todo un misterio, pues no me miren a mí pues que yo lo vaya a resolver, pero lo estamos reflexionando, ¿cierto? O sea, qué sé yo, les voy a poner este ejemplo, miren, la conciencia y la inconsciencia. ¿Un sonámbulo es consciente o inconsciente? Inconsciente, entonces, un sonámbulo se levanta por la noche, se va para el patio de la casa y siembra una pepa de mango en el patio. ¿Qué árbol le va a salir? No puede salir otra cosa, ¿sí? Para que miremos las causas y efectos. O sea, ojo, casualidades o causalidades. Nosotros hablamos de casualidades. No te estoy gozando. Por eso les estoy diciendo, todo tiene una causa y un efecto. Porque es que eso lo vamos a necesitar para ver los principios de la aceptación radical. Si uno siembra una pepa de mango, ¿qué le va a salir? Mango. Hay ninguna discusión, porque es causal, es una relación causal. De la siembra y a los 6 meses aparece el hombre ya no sonámbulo, sino despierto en el patio y se encuentra un palo de mangos. Dice, ¿quién sembró este hijo de puta palo de mangos? ¿Cierto? Lo sembró él, pero él no es consciente. ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas nosotros sembramos en la vida y cuando no las encontramos, ¿a quién culpamos? Al otro, al destino, a mi papá, a mi mamá, al jefe. Los jefes son... No vamos a hablar de eso. Pero entonces esta historia continuará porque me estoy pasando el tiempo. ¿Les interesa volver aquí el próximo lunes para que sigamos hablando del destino? Vayan pensándolo y quedan en la semana de la aceptación. Vamos a ver cómo les va aceptando cosas y van a ver si son capaces de liberarse del sufrimiento. Me traen el chisme, pero todavía hay unas cositas que decir de la aceptación. Las conversamos dentro de 8 días. Muchas gracias. Hoy que vinieron tantos, me gusta más. Me siento más acompañado cuando vienen bastantes. No me abandonen. Muchas gracias.